12 quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y quiero empezar ahí. Y quiero ponerlos a ustedes en contexto con lo que es la cena del Señor. El Señor le había dicho a Abraham, Éxodo, discúlpenme que Éxodo capítulo 12 y el pastor estaba leyendo en Génesis, tan pronto leí yo, bueno, no es ahí, perdónenme. Saben que cuando los años van pasando. Bien. Éxodo capítulo 12. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primero del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Divida el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal será seleccionado, deberá ser un macho de la oveja o de la cabra, 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hoja verde y amarga y pan sin levadura. No comerán nada a la carne, ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, la pata y las entrañas. Gracias, gracias, Padre. Amados hermanos, muchas gracias. Pueden tomar sus asientos. ¿Por qué les quiero hablar acerca de la Santa Cena? Quiero hablarles de las cosas que ustedes deben de saber y que ustedes sean liberados de algunas cosas que ustedes entienden que es pecado y que no es pecado, y de algunas cosas que son pecado y usted entiende que no son pecado. Por eso he sentido hablar con ustedes acerca de esto. Fíjense, de las fiestas que se hacía en el pueblo de Israel, el pueblo judío, de esas 3 grandes fiestas que había señalado el Señor, una de ellas, que fue la primera, fue la Pascua. ¿Por qué la Pascua? Porque la Pascua tiene un gran significado bastante profundo que muchas veces nosotros no lo entendemos. Y una gran parte de los creyentes de las iglesias evangélicas también poseen algunos tabúes o errores respecto a la Santa Cena. Otros minimizan el valor de la cena del Señor y otros están bastante a oscuras de lo que representa, de lo que significa la obediencia al participar de la cena del Señor. La Pascua que el Señor le ordenó a Moisés y Aarón que hicieran, no nació en el corazón de Aarón, no nació en el corazón de Moisés, es un asunto que nace estrictamente en el corazón de Dios. No le nació a ninguno de ellos, sino la Pascua nace en el corazón de Dios. Por eso el Señor da las instrucciones cómo tenían que hacerlo. No lo podían hacer al capricho de ellos, sino que tenían que hacerlo tal cual como el Señor se lo había ordenado.
En ese tiempo Dios iba a cumplir una promesa a Abraham que lo había llamado en el año 427 después del diluvio. Y Dios hizo, ¿verdad?, una promesa a ese hombre, donde los descendientes de él, cuando él no tenía hijos, no soñaba tener hijos, Dios le hizo promesa y le dijo: tu descendencia va a estar en tierra extraña, en tierra extranjera, y luego de ahí entonces lo voy a sacar. Dios le dijo: van a estar 400 años. Muchas personas dicen: bueno, pero Dios dijo 400 años. Salieron 430 años más tarde. Dios dijo 400. A Dios no le importa un día, una semana, una hora. Dijo 400, 400. No fueron 500. Y ese día, después de que Faraón ha sido, ¿verdad?, sumergido a presión, llegó el momento cuando Dios iba a sacar al pueblo y le dicen: tómese cada uno de la familia un cordero por familia. El cordero lo van a hacer así, no hervido ni cocinado a la criolla, como decimos nosotros. Será cocinado con, oye bien, al fuego. Lo comerán con hoja verde y hierba amarga, es decir, legumbre. Tenían que comer. Esa era la forma que debían de comer el cordero, por orden de Dios. ¿Qué era lo que representaba la Pascua? Ciertamente la Pascua consistía en la liberación del pueblo de Israel, que estaba sumergido dentro de una esclavitud, y Dios iba a traer, oye bien, esa liberación, como también se la ha traído a usted y a mí a través de la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. ¿Qué representa el Cordero? Ese Cordero representaba a Cristo. Era un asunto que se estaba haciendo en el antiguo pacto o acuerdo antes que llegara. Eso era una sombra de algo que había de venir en los adelante. Del Cordero se tenía que aprovechar dos cosas: la carne y la sangre. Es decir, que todas esas cosas tenían su significado. Hasta ahí creo que estamos bien. Ahora bien, vamos a dejar el antiguo pacto. Vamos a entrar ahora en lo que nosotros conocemos, la cena del Señor. Y yo le invito a ustedes a abrir su Biblia y vamos a ir paso por paso en el libro de Lucas, capítulo 22. Abra su Biblia en Lucas, capítulo 22, y entonces nosotros vamos a dar lectura a algunos pasajes que yo quiero que usted lo vea. Abra su Biblia, Lucas capítulo 22, y vamos a ver algunos pasajes de este capítulo que nosotros tenemos que conocerlo. Tiene por encabezado la cena del Señor. Cada uno de los evangelistas que escriben parten con un lenguaje diferente. Y sí me gustó el lenguaje de Lucas cuando él toma y habla acerca de la cena del Señor, y él empieza a decir cómo Jesús está hablando acerca de la cena. Fíjese, el Señor dice a los discípulos, cuando fueron a la ciudad, Jesús le dijo en el capítulo 22, versículos 15: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mi sufrimiento. Oigan, la palabra que me llama la atención es lo que Jesús, según habla Lucas, y Lucas dice, cuando Jesús habló, dijo: he tenido muchos deseos. O Jesús añoraba ese momento con sus discípulos. Y quiero ponerlos a ustedes en contraste con muchos de ustedes que no le dan importancia a ese momento de hoy.
muchos de nosotros no participamos de la cena del Señor simplemente porque no ayunamos durante la semana. Porque a veces usted piensa que si no ayunó en la semana, no toma la Santa Cena. Otros no toman la cena del Señor. Déjame guardar esa porque ya me la informaron. Otros no toman la cena del Señor por una relación matrimonial, asunto íntimo. Eso no ha pecado. Y no toman la Santa Cena por eso. Otros no toman la Santa Cena. ¿Sabe por qué? Porque le dieron una pela a un muchacho. Y la Santa Cena, usted, si no lo maltrató, si usted corrigió, es normal que cuando a usted le hacen algo, el muchacho le hace algo, usted se siente mal y se molesta y usted le da una pela. Entonces a veces usted dice, yo me incomodé, pero se incomodó por la acción del muchacho. Eso no quiere decir que si usted se siente bien, usted le pidió al Señor, perdóname que me exageré. Eso no quiere decir que usted debe dejar de tomar la cena del Señor. Son muchas cosas triviales que a veces hay en la mente nuestra y por eso nosotros no tomamos la Santa Cena. Pero el peor problema es el siguiente: la ignorancia. La ignorancia que usted tiene. Y como usted tiene esa ignorancia acerca de lo que significa la cena y lo que fue el mandato del Señor, y usted no lo hace porque usted no valora eso. Es el problema grave, el usted no pesar lo que significa, lo que es la cena, y que usted piensa que la cena del Señor es algo cualquier cosa. No podemos cualquierizar la Santa Cena en este momento, porque es un asunto en el que el mismo Cristo agarra y le dice a los discípulos: hacer esto todas las veces que lo hiciera en memoria de mí. No en memoria del pastor, en memoria de mí. Hay personas que no le importa eso, como que no le llama la atención, y el tomar la cena y no tomarla le da lo mismo. Eso es falta de carácter cristiano. O sea que usted se va para una fiesta o para cualquier cosa y deja de tomar la cena. O sea que a veces nosotros pasamos por alto la Santa Cena, como que eso no importa mucho, como que es un culto más. El culto de la cena del Señor no es un culto más. Es un culto, es un servicio único en su clase. Y para colmo, muchos pasan adorando y cantando y no toman la cena. Si usted no está preparado para tomar la cena, tampoco para tocar allá arriba. Porque ahora mismo Satanás ha dado licencia. Hay una licencia que el diablo ha dado a la gente y eso no es nada. Si usted está cantando, yo espero que todos los que subieron al altar ahí tomen la cena. Pastor, y si me muero, bien muerto. ¿Por qué? Porque si usted no está apto, usted está contaminando la iglesia entera. Usted está contaminando la iglesia entera sabiendo que usted no puede participar y usted participa.
Que dije que no le gustó. Están pensando la palabra. Bajó duro el pastor. Oiga bien, el santuario de Dios. Miren, nosotros los pastores que queremos ser mejor que Dios. En una reunión, el Espíritu Santo fumigó a 2 personas. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo. Porque con Dios a veces se relaja. Y con Dios no se relaja. Con Dios hay que hacer las cosas claras, hay que andar derecho. Y este privilegio, oiga bien, yo quiero a partir de hoy establecer, hablarle al oído suyo y al corazón, y que a partir de hoy todo el que esté bautizado mantenga su comunión con el Señor para que participe, porque cuando usted participa de esto, usted es fortalecido. Su fe es fuerte, fortalecida. Recibe la confirmación, recibe esa comunión, es ratificada. Porque dijo, oye bien, Jesús, hagan esto. Hagan esto en memoria de mí. Óigame, cuando nosotros participamos de la cena es un honor, es un privilegio que Dios le ha dado a usted. No se lo ha dado a impío, no se lo ha dado a personas que no han nacido, no, se lo ha dado a usted. A usted le ha dado el privilegio de participar de la cena. Y debe de ser de gran gozo. O sea que cuando usted va a participar de la cena del Señor, usted debiera venir gozoso, debiera de verse una sonrisa, porque la muerte del Señor usted está anunciando, usted está testificando la muerte y la resurrección de Cristo, está anunciando el milagro de la salvación nuestra, de la que usted ha recibido. Ahora hay un problema también. Hay un problema mayúsculo, y es cuando usted ha perdido el gozo de la salvación. Cuando usted pierde el gozo de la salvación, no tiene inspiración de nada. ¿Sabe por qué? Porque lo que hay es prejuicio en su cabeza. No hay en usted gozo, sino prejuicio y preocupación, porque su estado está crítico. Pero si usted va a participar de la cena del Señor, venga contenta, venga contento. Hoy voy a participar de la cena del Señor. Oye bien, si usted está en comunión con el Señor, tome su cena. No menosprecie, no minimice la cena del Señor. Bienvenido a la mesa del Señor. No menosprecie la cena de Dios, la mesa del Señor. Valore la mesa, valore el sacrificio de Cristo, valore la muerte de Cristo. Viva con altura este evangelio. Usted no tiene que desear ninguna cosa mundana. Desee consagrarse, desee estar apto para participar de esta gracia, de esta gloria, de esos elementos. Oye bien, qué bueno dijo Cristo, háganlo en memoria de mí. Hay pastores que ponen a la iglesia de castigo y se la dan de que cada 6 meses. La iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, hacía la cena todos los primeros días de la semana. Todos los primeros días. Nosotros la hacemos todos los meses. Y otras iglesias duran 6 meses, 3 meses y otras duran años. O sea que el pastor tiene un santómetro para medirlos a los santos. Teniendo a su iglesia, oye bien, en cuarentena, 6 meses, no. La iglesia primitiva lo celebraba. Y Pablo dijo, y cada vez que ustedes coman este pan y vean esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados hermanos, ese privilegio de gala, es una gala usted participar de eso. Y Jesús agarra el pan y le dice, tomen, este es mi cuerpo. Así como en el antiguo pacto se comía la carne
y la sangre se untaba encima del dintel de la puerta. Se usaba la sangre y se usaba la carne. Y Jesús usa dos elementos para identificar su cuerpo. El pan, dice, este es mi cuerpo. Porque el animal era sacrificado a favor de las vidas, de las almas. Pero hay una bendición grande, que el animal solamente cubría, pero no quitaba el pecado. Pero estamos hablando del nuevo pacto, porque en el nuevo pacto la sangre del cordero no cubre, no, sino limpia, quita. Por eso San Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo no gozarse usted si Cristo, si a través de esa sangre el Cordero de Dios pagó el precio, quitó su pecado, quitó su culpa, llevándola a él sobre su cuerpo, convirtiéndose en maldición? Alguien que llevó mi culpa, alguien que tomó mi lugar, yo debo de honrarlo. Hace falta honra. Usted tiene que aprender a honrar a Jesucristo. Tiene que aprender a honrar este momento. Este es un momento de honra donde Dios nos ha honrado. Y no participar de la cena del Señor es una deshonra. No, eso, la cena, sí, eso cualquier cosa. Y no toma la cena y el martes está participando en el culto. No toma la cena y se apea del púlpito del culto de la Santa Cena. Estaba agaviado ahí. Entonces, eso no, óyame, eso es una deshonra a Dios. Por eso le estoy diciendo que si usted le dio una pela al muchacho, no deje tomar la cena. Si usted y su esposo discutieron, hagan la paz y vengan a participar. Mi hermosa, mira, perdóname, vamos a celebrar, vamos a compartir. Porque el que murió en la cruz del Calvario, el ladrón que murió, cuando le dijo a Jesús, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. ¿Y qué Jesús le dijo? Desde ahora. Entonces, si los esposos se discutieron y se pusieron de acuerdo, pueden participar ahora de la cena. Ay, pastor, si yo lo hubiese sabido antes, yo lo hago. Pero mi esposa y yo no nos hablamos. Ay, ¿por qué no lo dijo más temprano? Si me lo dice temprano, yo lo hago. Me reconcilio. Ahora bien, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús estaba hablándole a ellos acerca de quién era Él. Y Él estuvo diciendo, San Juan capítulo 6, versículo 35, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Qué bueno. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Jesús da contesta a la necesidad espiritual e intrínseca del hombre. El hombre quiere saciar su hambre. El hombre quiere buscar una solución a su alma que está llena de deseo, llena de gusto, llena de cuantas cosas que quiere satisfacer. Y busca soluciones, como alguien decía en la campaña anoche. Y decía que buscaba tantas cosas, se gastaba el dinero, se iba a fiestar y cuando venía a su casa, en su habitación lo que hacía era llorar. Estaba vacía porque estaba haciendo inversiones malas. La inversión la había rechazado, que es a Jesús. Y Jesús dijo, yo soy
el pan de vida. Y el que de mí come nunca tendrá hambre. La ansiedad del hombre, oiga bien, el hombre fue hecho, oye bien, para honrar, glorificar a Dios. El hombre, oiga bien, al apartarse del Señor, tiene una necesidad y quiere saciarla con cosas que no son correctas. Por eso Jesús le está hablando a personas hambrientas, a personas que tienen inquietudes, a personas que tienen necesidades profundas, pero que ellos no tienen la respuesta y buscan aventura para ver si sale satisfecho. Por eso Jesús le dice: yo soy el pan. Esa hambre solo la sacia Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el pan de vida. No es que los cristianos seamos conformistas, porque a veces dicen la gente: los cristianos son conformistas. No, no es que somos conformistas. Lo que pasa es que el hambre nuestra, nuestro problema interno, ha sido solucionado desde el día que Cristo entró a nuestra vida. Por eso tenemos paz. Por eso el cristiano no tiene que tener temor al porvenir, no tiene que tener temor a las cosas que están viniendo y que van a llegar, a las cosas que la gente teme. El cristiano no tiene que temer, porque la paz de Cristo está en él. Al Cristo moral en el corazón del hombre no le hace falta nada espiritual, porque la necesidad espiritual no la resuelve nada que no sea Cristo. La gente se preguntaba, me decían: pero bueno, pero ¿y cómo se va a comer esa carne? La carne de él y la sangre. Jesús dijo: miren, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Qué bueno. Eso lo dijo Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué yo quiero más de Cristo? ¿Qué quiero yo en este mundo más que Cristo? No. Yo me siento bien solamente porque Cristo, el Cristo habitar en mí, eso me da mi tranquilidad. Yo quiero entrar a otra parte, en tercer lugar, acerca de cómo Pablo regula la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo es el único libro en la Biblia donde nosotros encontramos las instrucciones de la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Pablo dice lo siguiente en su capítulo 11, versículo 23. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, estoy leyendo en la versión que yo tengo, Nueva Traducción Viviente. La noche que fue traicionado, fue así, fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memorias de mí. De la misma manera, tomó en su mano la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memorias de mí todas las veces que la beban. Pablo está ratificando lo que el Señor dijo que hicieran. Él está solamente dando otra información que es la misma. Él está en esta ocasión hablándole a la iglesia de Corintios. Sin embargo, cuando nosotros entramos al libro de Corintios, los corintios tenían un desorden en cuanto a la cena. Ellos no estaban celebrando la cena del Señor como debió de celebrarse. Lo primero es que ellos, cuando celebraban la cena,
ellos hacían banquete. Por eso Pablo le dice, si alguien tiene hambre, coma en su casa. Porque esto no es para llenarse aquí. Llevaban un asunto fuera. Y no se puede dudar que algunos de ellos se prendían o se emborrachaban. Porque tenían diferentes tipos de personas con diferente estatus. Y al tener diferente estatus, algunos iban con su banquete, con su mesa, con su familia. Y entonces Pablo le dice, eso no es así. Entonces Pablo establece la normativa de cómo hay que hacer la cena. Sin embargo, la iglesia de Corintios, si nosotros analizamos el contexto cultural, histórico, nos vamos a encontrar que era una iglesia que tenía muchos problemas. Las iglesias, como todas, tienen problemas. No hay una iglesia que no tenga problemas. Todas las iglesias tienen problemas. Por eso existe en el consejo cuerpo disciplinario para regular la conducta de los santos. Porque también hay personas en la congregación que no pueden tomar la Santa Cena por problemas morales. Pero eso no quiere decir que la iglesia está en su condición entera así. ¿Me voy a entender? No me entendieron. La condición moral de la iglesia no entera de toda, no es la generalidad. Es decir, no todas las personas tenemos el mismo problema moral. Por eso Pablo está regularizando o dando la normativa de cómo hay que hacer la cena. Y pone ciertos parámetros en los que voy a llegar. Sí, pastor, usted se está contradiciendo. No me estoy contradiciendo. Estoy diciendo que una persona que participe en el altar y no toma la cena no debe participar. Y estoy sanando a gente que no toman la cena por prejuicio, por una pela o por una relación con su esposa o con su esposo o entre esposos. Que eso no peca con que usted tome la cena. Qué bueno, usted es tan serio. Parece que eso está gustando. Entonces, la iglesia de Corinto tenía un desorden. Había desorden en la iglesia de Corinto. Y desorden tan fuerte que había uno de los hijos que vivía con la mamá, con la madrastra, con la mujer de su papá. Mira a ver qué problema en la iglesia. Le estoy diciendo que en las iglesias siempre han habido problemas. El que aquí no lo tengamos, gloria a Dios. Pero la iglesia es un taller de restauración espiritual. La iglesia es un centro de rehabilitación espiritual. Las predicaciones son dirigidas o diseñadas a restaurar, a sanar. ¿Quién de ustedes no tiene guerras mentales? ¿Quién de ustedes no está echando batalla? ¿Quién de ustedes no tiene luchas emocionales? ¿Quién de ustedes no tiene contraste? No tiene que pelear con los pensamientos que tiene que estar reprendiendo. ¿Quién de ustedes no hizo un pensamiento? ¿Quién no le llegó a usted cuando llegó a la iglesia? O el día de ayer o el día de hoy. ¿O con qué usted no soñó que se levantó preocupado por el sueño? Por eso usted debe ser restaurado, debe ser sanado. Por eso estamos hablando para que usted esos temores y esas cosas negativas que el diablo le pone en la cabeza, usted no ha practicado el pecado. Porque una cosa es que llegue pensamiento de pecado y otra cosa es que usted se deleite en esos pensamientos. Jesús anunció claro y dijo,
Las aves pueden volar sobre su cabeza, pero no pueden hacer nido. Lo que si le llega el pensamiento malo, usted no puede detenerse a hacer nido en su cabeza. Tiene que reprenderlo, porque quiero decirle algo hoy. Usted no va a evitar que los pensamientos malos le lleguen. Usted no puede decirme a mí que a usted no le llegan. Le van a llegar, pero poderoso es Dios para guardarlos a usted en santidad y honor. Usted por su propia fuerza no tiene los ánimos, pero el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, está dentro de usted para interceder, gimiendo que no se pueden decir a veces, que el Espíritu Santo de Dios gime. Gime el Espíritu Santo y nos ayuda en nuestras debilidades. Mire. Usted se convirtió al Señor y usted ha caminado, ¿verdad? Y eso no quiere decir que usted todo el tiempo está a 190. Usted a veces va a 10. Pastor, sí, a 10. Hay días que usted se levanta. Hay momentos donde el día malo que dice Efesios viene. Llega el día malo, donde usted se siente tan impuro sin haber cometido pecado que usted llora ante Dios. Dios. Y dice: Señor, hoy hago profesión de fe porque me siento impía, me siento impío. Hoy te recibo nuevamente. Ya el Señor está. Ay, qué bueno, está gustando, ¿verdad? Porque está dando al traste, el Espíritu Santo está trabajando la vida suya. Es que lo importante es que Dios se acuerda que usted y yo somos polvo y extiende su misericordia y nos ayuda. ¿Por qué? Porque no queremos. Pablo dijo, el bien que yo quiero hacer no hago. ¿Usted cree que Pablo no tenía batalla? Pablo era, óigame, yo le saco a Pablo su escrito, le saco a Pablo su comida aparte, pero él dice: miserable de mí. Una persona que se declara en miseria está en un estado crítico. Todos nosotros hemos pasado estado crítico. Yo lo he pasado. Yo no estoy hablando por hablar, yo estoy hablando de lo que yo he pasado. No le estoy diciendo a usted que esa ha sido la vida. Yo estoy diciendo la vida mía, los momentos duros en estos 45 años, alta y baja. Y recuerdo que un día me senté en el piso, en el altar donde yo era pastor, en el Chaday, en la iglesia Villa Olímpica, y yo abrí la Biblia y dije: Señor, yo me siento echado de tu presencia, pero yo no había pecado que yo supiera. Y me sale un pasaje bíblico: ¿quién podrá reconocer sus propios errores? Ahí lloré. Ahí lloré. Y Señor, perdóname. Y después que lloré, me levanté y Dios me levantó al sol de hoy. Pero me costó llorar. Porque yo quiero decirle, nosotros como creyentes debemos de aprender a restaurar. Porque hay cosas que no tenemos confianza para hablarlas con alguien, para decirle que nos ayude, porque va a decir: tú estás impío, impío. Las grandes batallas se echan en la mente. La guerra más difícil se echan en la mente. Y cuando usted tiene esa guerra, usted necesita unas palabras restauradoras. Posiblemente usted está siendo confrontado con las que usted ha tenido. Sus guerras en estos tiempos, quizás usted dice: bueno, yo estoy yendo a la iglesia para ver si Dios me levanta. Estoy yendo a la iglesia por vergüenza, porque yo no quiero perderme. Yo temo al infierno. Hasta el diablo le teme al infierno. Yo también.
Yo no voy a ponerme a decirle a ustedes que yo soy un superhombre. Yo también. Yo no quiero ese lugar. Por eso estoy en este camino. Con pruebas, con debilidades, con flaqueza. Pero es mejor estar dentro con poca fuerza y flaco y no fuera en el mundo con mucha. A su nombre. La segunda parte, Pablo dice aquí a los hermanos que cuando vayan a participar de la cena, que se examinaran. ¿Por qué tienen que examinarse? Por la propia desobediencia y los propios pecados. Y yo quiero decirles a ustedes, yo prediqué muchos errores. No oculto que yo prediqué cosas erróneas. Nosotros reuníamos a orar en Los Minas, en la avenida Fernández Navarrete, con Francisco Rosario Sánchez. Y nos reuníamos ahí a orar. Y yo, una persona que yo le guardaba autoridad y respeto, muy anciana, dijo, hay pastores que se van a quedar enteros con su propia iglesia. Y yo lo predicaba porque lo había escuchado. El tiempo me ha dado a entender que yo estaba equivocado. Yo lo digo ahora porque yo superé eso. Pero yo no decía eso. Yo hablaba mentira predicando. O sea, muchos predicadores hablan mentira. Yo no me arrepiento de haberlo dicho a ustedes hoy. Le digo que yo lo dije porque lo escuché de una anciana que fue mi maestra de escuela bíblica y me dijo en una enseñanza que hay pastores que se van a quedar con su propia iglesia. Y dije, pero ven acá. ¿Cómo es posible? Dice el Señor. Por eso hay que conocer la palabra. Conocer la palabra lo libra a usted del error. Dice la palabra, empezando el Antiguo Testamento, Dios dijo, no se usará más en Israel este refrán, que los padres se comían la uva agria y los hijos tienen. Cada quien responderá ante Dios por su propio sello. Yo superé esa parte. Por eso estoy diciendo a ustedes y les estoy enseñando, no toda la iglesia vive igual a nivel espiritual. Porque hay ancianos y hay personas en la iglesia que no lo ve usted brincando, no lo ve hablando en lengua, pero son los que sostienen a la iglesia con sus rodillas orando. Porque a veces nosotros creemos que el que habla lengua y brinca es que está santo. Y que el que no habla lengua ni brinca no está santo. Eso no es cierto. Hay que enseñarle a la iglesia, porque la iglesia tiene que ser enseñada. Cuando la iglesia es enseñada, la iglesia recibe vida. ¿Por qué recibe vida? Porque la iglesia recibe la luz del entendimiento. Y al recibir la luz del entendimiento, se incorpora para ser un cristiano de verdad. Entonces, continuando con lo que Pablo dice, porque hay muchos de ustedes que están enfermos. Está diciendo, hermano, miren, la iglesia de Corinto es una iglesia idólatra, era una iglesia fanática. Pastor, fanática, sí, fanática. Y cuando empezaban a hablar de no, miren. Cuando ustedes vayan a hablar en lengua, ustedes hagan lo siguiente. Si alguien no interpreta, cállese. Porque se enamoró del don de lengua. No había el conocimiento. Pero dentro de ello había un lío. ¿Y cuál lío? Que tenían 4 divisiones. Y tomando la cena, uno eran de Cristo,
Uno eran de Pablo, uno eran de Pedro y otro eran de ¿quién? De Apolo. Y los más malos eran los que decían que eran de Cristo. Ese era el grupo más malo. Entonces, la iglesia debe ser enseñada y por eso existe la carta para corregir a la iglesia. O sea que la palabra se corrige y la corrección trae restauración. Y le dice, pruébese cada uno, mire a ver cómo usted está. Y luego entonces, si usted se siente que está bien, participe de la copa y del pan y del vino. De lo contrario, si usted se examina, no va a tener problemas si no participa. El que usted no participe porque su condición no está buena, le es mejor no participar que tomarse la Santa Cena en pecado. Dice Pablo, así que mis amados hermanos, cuando se reúnan para cenar, compartir la cena del Señor, espérense uno a otro. Si de veras tienen hambre, cada uno coma en su casa. Oigan, me arregló la cosa. Es que al tener cada uno su banquete, quería que terminara el sermón para entonces tirar. Y él le dijo, no es así. Espérense unos a otros, porque esto es un asunto simbólico. El pan simboliza, el pan simboliza el cuerpo de Cristo. No es literal. Cuando usted se está comiendo el pan, no es el cuerpo literal, es simbólico. Porque le enseñan a la gente que cuando están comiendo el pan, están comiendo el cuerpo. No, es un símbolo del cuerpo. Y la copa que usted está tomando es símbolo de la sangre. Y él dijo, el maestro, háganlo en memoria de mí. Hoy nosotros vamos a participar de la cena del Señor. Si de las cosas que yo he hablado, hay algunas que le confrontaron y usted pensaba que por algunas de ellas, las que a usted le quedó en la cabeza, que usted creía que era incorrecta, puede tomar la cena si no hay un problema moral. Problema moral, problema de pecado. Pero es un momento hoy de gala para nosotros gozarnos y anunciar la muerte del Señor. Dios le bendiga, le sostenga en su gracia. Dios le guarde y esperamos que sea de provecho. Pero no podemos dejar de hacer la invitación. Si alguien quiere entregarse al Señor, diga, pastor, me quiero entregar al Señor. Una persona me dijo, pastor, yo no lo voy a hacer escondido, lo quiero hacer en público, todo el mundo me vea. Si usted es esa persona que lo quiere hacer en público para que todo el mundo lo vea, si vino a esta casa hoy, pase a Cristo. ¿Alguien quiere hacerlo en público? ¿Alguien se quiere parar y dice, pastor, lo quiero al Señor? Arriba. ¿Alguien quiere arriba entregarse al Señor de allá arriba? ¿Alguien quiere bajar? ¿Alguien? Bueno, nuestra iglesia no ataca. Por eso le dejamos a usted la opción de aceptar al Señor. Pero como el niño me dijo que tenía temor, yo entonces le digo, cuando termine el culto, hable con el pastor. Y yo gozosamente oraré por ellos. Es pastor Gallizo, ¿verdad que sí? Bien, hay una persona que iba a presentar un niño. ¿Están aquí? Parece que no están las personas que van a presentar niños. Arriba no están. Pues si no están, hermano Galliza, proceda a la cena. Aleluya. La plomada fue dada, fue puesta. Dios le bendiga, amados. Pedimos por favor a la persona que instruye pasar por acá y ayúdanos. Gloria al Señor. Denle un aplauso bien fuerte a Dios. Tremendo. Dios se la trae.
Dios se la trae. Dios es bueno y porque para siempre son sus misericordias. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Cordero de Dios.